buenas a todos. Estamos un día más en La Tribuna con Fran Guerrero, politólogo experto en comunicación política, y hoy nos acompaña Jesús de la Cruz, geógrafo e historiador. Muy buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y el hombre del sombrero te saluda. Bueno, pues vamos a hablar del tema de estos últimos días, ¿no? Estamos a miércoles, el miércoles de la semana pasada, Pedro Sánchez anunciaba que se tomaba 5 días después de que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid aceptase una denuncia de manos limpias contra su esposa Begoña Gómez. Primer tema del que vamos a hablar, las circunstancias que llevaron a Manos Limpias a presentar esta denuncia, que se basan en unas informaciones periodísticas que radican en dos temas fundamentalmente. Uno, en la posible mediación de Begoña Gómez y su relación con el posterior rescate de Air Europa Globalia, y la firma de Begoña en dos cartas de recomendación de el que era, pues podemos decir, el jefe del máster que ella estaba dirigiendo en la Universidad Complutense de Madrid, para que optaba la empresa de Carlos Barrabés, que se llama el empresario, que optaba a 2 licitaciones públicas. Si quieres, Jesús, empiezas tú con las circunstancias que llevaron a esa admisión de la denuncia de Manos Limpias, lo que ocurrió con Begoña Gómez. Estamos viendo básicamente que Manos Limpias y Hazte Hoy, que ha presentado hace poco también otra demanda y demás, por este mismo tema, por posible tráfico de influencia. Yo digo posible, porque hay que decir posible, porque aún no lo sabemos cuando tiene que investigar la justicia. Pero bueno, estamos viendo de que existe una serie de informaciones, en este caso de Europa, que dice que no ha tenido nada que ver. Ellos también lo dicen, pero bueno, tampoco nos podemos fiar justamente de las personas que han sido denunciadas y se tiene que investigar. También tenemos que ver que hay dos cartas firmadas y demás. Supongo que esto es como los papeles de Bárcena. Nadie sabe quién es M. Rajoy, tampoco vamos a saber quién es Begoña con las firmitas, quién sabe. En cualquier caso, tanto el sindicato Manos Limpias ya en su momento inició una serie de denuncias en su momento para sacar los papeles de Bárcenas y lo llevó a la justicia antes que los papeles se publicaran, justamente porque se publicó un 18 de febrero por parte del Mundo y el 23 de febrero lo publicó El País, los papeles, y en ese lazo de tiempo Manos Limpias llevó una denuncia. De hecho, nadie se quejó porque afectaba al Partido Popular. Tampoco se quejaron cuando Manos Limpias llevó el tema de la infanta y Urdangarín, cuando metieron mano a la caja y todas esas cositas que ya hemos sabido también. Tampoco nadie se quejó. En cualquier caso, también hemos visto, pero cuando se lleva esta información de Begoña a los tribunales, por una serie de informaciones periodísticas, lo que se está diciendo es que se investigue desde la justicia. Begoña tendría que ser la primera interesada de que todo esto se demostrara que no es cierto y que básicamente es una información falsa. Pero entonces Sánchez, en un momento de king drama, como diría The Economy, un periódico con bastante tirada a nivel internacional, pues decide básicamente tomarse 5 días de reflexión en un momento que nadie sabe exactamente por qué se lo toma. Porque yo te digo una cosa, un presidente de gobierno se puede tomar 5 días de reflexión y dejar de trabajar, porque por mucho que la carta dijera, oye, me ha quedado yo en mi despacho y me quedo trabajando. Un presidente de gobierno tiene que tener conexión con sus ministros para impartir las directrices del gobierno, cosas que no hizo. Entonces tuvo 5 días de vacaciones. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos pedir 5 días a nuestro jefe para reflexionar si nos gusta o no el trabajo? Yo creo que ninguno. Podemos acabar bastante mal, si de hecho nos pueden echar del trabajo. Por lo tanto, eso es un primer insulto a los españoles. Este hombre se puede permitir pedirse 5 días de reflexión cuando nosotros le estamos pagando el sueldo para no trabajar, porque eso es lo que ha hecho. Se ha aislado de sus propios ministros, de su propio gobierno. Y todo es un objetivo de intentar aparentar que le echen de menos, porque eso es lo que ha intentado desde el propio PSOE.
Eso ha dicho, hostia, no tenemos sustitutos, entonces tenemos que ir con este hombre a hierro. Pero después la propia entrevista que suelta y demás, también estamos viendo que dice que todo esto, básicamente todo este vorágine que se ha llevado ha sido porque tiene el interés de controlar o de acertar el Consejo General del Poder Judicial, cuando la propia Unión Europea está pidiendo que se independice, cosa que Sánchez ya intentó hace 2 años, lo contrario, aumentar el control sobre este poder, sobre este contrapoder. Y luego lo de la ley antibulos. Bueno, yo siempre he dicho que los bulos están mal y hay que desarticularlos. De acuerdo, pero hacer una ley antibulos justamente con el objetivo posiblemente de controlar a los medios de comunicación, me parece feo y demás. Cuando realmente los medios de comunicación, si tú tienes un problema, pues te vas y te lo denuncias. De hecho, Begoña ha denunciado a una tertuliana que le dijo alguna que otra barbaridad y demás, y algún que otro bulo sobre ella. Bastante vergonzoso, que no voy a reproducir aquí porque, por respeto a las personas que estamos aquí, no quiero reproducir lo que le dijeron. Pero, y por respeto también a ella. Pero bueno, entonces estamos viendo de que todo este movimiento y demás parece ser que simplemente es por controlar los medios de comunicación y evitar así que haya medios que critiquen al gobierno y posiblemente para intentar saltar el Consejo General del Poder Judicial. Cuando la Unión Europea nos está diciendo que lo independicemos, parece ser que hay un interés que nos parezcamos más a Hungría y a Polonia que a Francia y Alemania. En fin, bastante triste. A ver qué me cuenta Fran. Pues no estoy para nada de acuerdo. Yo me alegro. El Consejo General del Poder Judicial lleva 5 años secuestrado por el Partido Popular, que está utilizando la justicia a su antojo para perseguir al gobierno, como lo hemos podido ver en este acoso a la mujer del presidente, solo por ser la mujer del presidente. Jesús, yo te pregunto a ti, si fuera la mujer de otro, tu mujer, la mía o la de otra persona particular, ¿la llevarían a la justicia por eso? ¿Manos limpias? No, no la llevaría por eso. Y por ser la mujer del presidente, la están llevando a la justicia. Y luego, otra cosa, acuérdate de Mónica Oltra, cuando abrieron incidencia, abrieron diligencia y al final la tuvieron que archivar esa serie de diligencias, pero el daño ya estaba hecho. Pues un caso parecido está pasando con Begoña Gómez, solo por ser la mujer del presidente. Y un presidente tiene que dejar a la mujer en casa, eso es machismo y es volver a otra época. Un presidente tiene que dedicar su mujer a sus labores, a las labores del hogar, para no interferir en la vida de profesional y política del presidente. Machismo. Pues eso es lo que está ocurriendo, presionando a la mujer del presidente para presionar a Pedro Sánchez, porque no pueden con él, no pueden con un presidente que superó unas primarias en el PSOE, superó una pandemia, superó un volcán, ha superado la guerra de Ucrania y ahora mismo somos un país que crece como una locomotora. Este trimestre primero del 2024, 0,7%, rompiendo todas las previsiones. Y te recuerdo que lo que pasó con Air Europa fue que se rescataron unas 30 empresas aproximadamente en un momento en el que no había ningún vuelo. ¿Y qué hacemos? Dejamos perder a esa empresa. No solo fue Air Europa, fueron otras 30 empresas que hubo que rescatar porque en ese momento el mercado estaba parado en ese caso. Y en este caso no había ni un vuelo. Azafata, piloto, personal auxiliar, personal ligado a los aeropuertos. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos? ¿Lo dejamos que no puedan ni comer ni salir adelante por una pandemia en la que no tiene nadie culpa? Pues eso fue lo que pasó. Y todo lo demás es vender humo para intentar que el presidente Pedro Sánchez caiga. Así es. Y eso es lo que quiere. Un acoso de la derecha con todos los medios que tiene para que el Pedro Sánchez caiga. Esa es la realidad. Yo la verdad es que estoy analizando todo lo que estás diciendo y demás. Hay cosas que son muy parecidas a lo que decía el Partido Popular
cuando estaba el tema del Gürtel y la Púnica, decían que los jueces son de extrema izquierda, están persiguiendo a los nuestros. El mismo argumento, básicamente, no salimos de ahí del argumento de una o de otra parte de intentar decir que los jueces son de una ideología y otra cuando te investigan por corrupción. Un momentito. Y sobre la mujer del presidente y demás, hay que tener en cuenta que la mujer del presidente es una persona con una capacidad de influencia decisiva y demás. Es una de las razones por las que la figura de la primera dama en Estados Unidos está totalmente regularizada con una serie de cositas bastante curiosas, con presupuesto incluso, y aquí en España no hay nada de eso. De hecho, la propia Begoña, al principio de ser Sánchez presidente, dijo que iba a dejar todos sus trabajos para evitar un posible conflicto de intereses. Conflictos de intereses que, por cierto, lo tienen todos los cargos y no los cargos políticos que tienen cargos políticos. Por ejemplo, un congresista no puede hacer X cosas y no puede hacer X determinada cosa porque puede tener un conflicto de intereses determinado. Por eso, a lo mejor, lo que hay que regularizar la figura de la primera dama y darle su contexto jurídico y demás. No dejarlo así, vamos a dejarlo así porque entonces puede pasar cosas como la que hemos estado viendo. Es más, de hecho, en la historia de España y posiblemente en la historia de las democracias occidentales, nunca se ha visto que una primera dama puede crearle una crisis reputacional al presidente o un primer caballero, que también existe ese concepto. La pareja del presidente o presidenta nunca se ha generado una crisis reputacional, siempre ha sido un apoyo a esa figura presidencial porque le añade una imagen extra y demás. Pero en este caso ha sido lo contrario, hemos estado viendo. En cualquier caso, sobre el tema de los bulos, que a mí me parece muy interesante, acabas de reproducir un bulo sin darte cuenta, o te habrás dado cuenta, sobre dejarla a la mujer en su casa. Es algo que repitió Pedro Sánchez en Radio Televisión Española y resulta que era mentira. Feijóo nunca dijo eso, de hecho, dijo otra cosa. Y de hecho, Radio Televisión Española tuvo que salir a desmentir el propio bulo que el presidente había dicho, que tú sin darte cuenta has reproducido inconscientemente, presuntamente. Pero entonces estamos viendo de que estamos diciendo hay que acabar con los bulos, pero inmediatamente te suelta un bulo. Y de hecho, no solamente han soltado un bulo en Radio Televisión Española, previamente también se soltó un bulo en la sede parlamentaria donde María Jesús Montero, la supuesta gran sucesora de Pedro Sánchez, la mujer esta que levantaba los brazos así diciendo vamos, en el Congreso Federal, en la reunión del Comité Federal, y tú te quedabas diciendo, joder, si tan grave que es el asunto, parece que está de hasta agua, colega. Pero bueno, la vimos así. Yo no voy a colgarla por eso. De hecho, cada uno lleva la penitencia como puede. Pero bueno, entonces estábamos viendo que en sede parlamentaria también soltó otro bulo diciendo que la mujer de Feijóo había cobrado subvenciones y demás, y el propio El Diario, que es el que la había publicado, tuvo que desmentirlo porque diciendo que tenían informaciones equivocadas. Y Pedro Sánchez aplaudiendo ahí a María Jesús Montero diciendo ¡ole, ole, ole! Entonces tú te quedas diciendo, joder, estamos hablando de los bulos y tú acusas que todo el mundo te están soltando todo bulo, cualquier tipo de información, que por cierto lo publica el Confidencial, aparte de Teologetti, el Confidencial es un medio que publica informaciones sobre casos de corrupción de PP, PSOE, Izquierda Unida, Podemos, mierda también de Ciudadanos. Bueno, Ciudadanos que no ha tenido casos de corrupción, desgraciadamente ha desaparecido, como bien sabemos, pero no ha tenido casos de corrupción, pero hemos visto, por ejemplo, informaciones muy contradictorias sobre temas de democracia interna y demás en el propio Confidencial. Confidencial es ese medio que ha publicado todas las informaciones que le iban llegando y que tenían recuerdo para demostrarlas que son ciertas y demás. Ya podemos hablar del tema de errores periodísticos de Teologetti y demás, eso ya es otro tema. Pero en el caso del Confidencial, lo que ha hecho Pedro Sánchez, va a decir, no, es que los medios de la derecha y la extrema derecha intentas agrupar a todos los medios que publican informaciones que pueden ser incómodas para el gobierno como si fuera una máquina de fango. Pero básicamente es el mismo discurso que hizo Rajoy cuando sacaban los papeles de Bárcenas, el tema de la Púnica y todos los escándalos de corrupción. Los medios de la extrema izquierda y la izquierda nos están acosando, los jueces de extrema izquierda, la misma respuesta. Yo creo que yo estoy cansado ya de ver a izquierda y derecha que cuando llegan al gobierno y empiezan a salir casos de corrupción usan los mismos argumentos.
De hecho, en Andalucía también ha pasado algo parecido. Como tú bien sabes, por ejemplo, cuando se hizo los recortes sanitarios por Susana, inmediatamente llega el PP al gobierno y hace los mismos recortes, y entonces cuando ya se ponen las manifestaciones, Susana dice, no, es que esto es la derecha que se está manifestando por los recortes sanitarios y demás. Y cuando llegan esas mismas manifestaciones en Andalucía, por el tema de la sanidad, el Partido Popular dice, no, es que la izquierda que está fletando autobuses. Mismos argumentos cuando gobiernan, pero ninguna solución, porque el problema se va generando. Estamos viendo que el tema de la corrupción cada vez más grande y demás, cada vez que entra un partido nuevo, acaba habiendo casos de corrupción, que si los contratos de emergencia, que lo hemos visto con el tema de Córdoba y demás, pero que también se han dado, por ejemplo, en Almería, en la Diputación de Almería, con el Partido Popular, desgraciadamente. Eso lo hemos visto. ¿Y cuál es la respuesta del bipartidismo de PP y PSOE? Eso es la derecha, eso es la izquierda. Yo creo que ya estamos un poco cansados de esos argumentos y demás. Queremos soluciones. Queremos que si hay corrupción, el partido sea responsable subsidiariamente. Verás tú cómo no hay corrupción. Verás tú cómo se encargan las élites de los partidos políticos de decir, hostia, yo no voy a dejar que metan la mano en la caja. No vamos a dejar que aparezca un Córdoba. No vamos a dejar que Begoña presuntamente haga tráfico de influencia. No vamos a dejar que otra gente haga otras cosas y demás. O que, por ejemplo, se aprovechen el cargo para hacer contratos de emergencia en la Diputación para el tema de las mascarillas en Almería, por ejemplo, con el Partido Popular. En fin, verás tú cómo esas cosas cambian. Pero bueno, a ver qué me cuenta Fran. Oye, tú también puedes comentar. Es que hablando. La última frase. La corrupción va en el ADN del PP. ¿Quién ha dicho esa frase? Adrián. El último fichaje del PP, que precisamente procede de Ciudadanos para la europea, un tal Alberto. Adrián, que va en el puesto 9 o 10 para la europea. La corrupción del PP va en su ADN, del partido de Ciudadanos, del partido que venía a cambiar la política y a cambiar y a generar nuevas formas políticas, y están acabando todo en el PP. El caso Mascarilla de la Diputación de Almería, casi de un contrato de 2 millones de euros, casi 1 millón de euros, supuestamente, hay que decir, supuestamente, que dedicado a pagar mordidas por parte de políticos del PP, los contratos de emergencia, contratos de Bendodo cuando estaba aquí en Andalucía, que luego le picaron el billete y lo mandaron al lado de Feijóo, también contratos de emergencia que están siendo investigados y que pueden tener también algún tipo de incidencia. Recuerdo también, hablando de bulos, cuando iba Feijóo con el narco en los años finales de los años 90, que se paseaba con un narco que decía que era un bulo. Cuando le preguntaron, decían que en esa época no había Google. Esa fue la respuesta que dio Feijóo, que en esa época no había Google. Igual que cuando confundió, puso el Mediterráneo en Huelva, el señor Feijóo, eso era un bulo también, ¿no? Eso fue lo que dijo, el Mediterráneo en Huelva y Badajoz en Andalucía. Y eso no es un bulo, eso fue lo que dijo el señor Feijóo. No estamos hablando de aquí el tú más, no. El tú más, no. Lo que estamos diciendo es que la justicia está bloqueada ahora mismo por el PP, con el Consejo General del Poder Judicial, que lleva 5 años secuestrado, 5 años, y Europa está ya llamando la atención para que deje de secuestrarla, que la tiene secuestrada el Partido Popular. Recuerdo también el caso Neurona de Podemos. ¿Eso qué era? ¿Extrema izquierda? ¿Los jueces eran de extrema izquierda? No, eso era que está secuestrado la justicia por los poderes económicos. Y al final se archivó el caso Neurona de Podemos y quedó en nada. Pero el daño ya estaba hecho. Y esa es la realidad. Que el Consejo General del Poder Judicial hay que renovarlo, y ese es el problema, que el Partido Popular no quiere soltar ese poder y se agarra como puede. Y tampoco estoy de acuerdo con el tema de que
cuando se movilizó una serie de ciudadanos de derecha, de izquierda, para que Vox no entrara en las instituciones en Andalucía, lo llamamos extrema izquierda. Pero ahora cuando acosan las sedes del PSOE, del Ferraz, ¿ahora qué le llamamos? Esos son extrema derecha, los que acosaron las sedes del PSOE, de Ferraz, que iban señalando a los socialistas por la calle, que iban rezando el rosario para darse golpes en el pecho, por mi culpa, cuando estaban acosando las sedes del PSOE. Y esa es la realidad. Los que acosan a los socialistas por pensar de otra manera son la extrema derecha. En cambio, cuando las personas se movilizan para que no entre Vox en el gobierno, son personas demócratas que no quieren que entre el fascismo en las instituciones. Y esa es la realidad, que no quieren que entren los partidos que tienen secuestrado el Consejo General del Poder Judicial y que no quieren que entre partidos como el PP, que en Extremadura Guardiola te dice una cosa, que no va a pactar con vos, y a las 24 horas pacta con vos y desaloja al partido más votado en Extremadura, igual que lo hizo en Valladolid, que también desalojó a Óscar Puente cuando era el que más ha sido votado. Y su doble vara de medir. En el Congreso va Feijóo y dice que es el presidente legítimo, cuando es una mayoría parlamentaria, ya él la usa siempre cuando le da la gana. No entiende, como se demostró en Extremadura, se ha demostrado en Valladolid y en muchos ayuntamientos donde se ha abrazado a Vox, en Canarias, por ejemplo. Y esa es la forma de actuar del PP, secuestrar las instituciones y pactar cuando le interesa para seguir gobernando al precio que sea. Bueno, sobre un momento. Antes de que contestes, Jesús. Hemos empezado hablando de Pedro Sánchez y nos hemos ido por los cerros de Úbeda. Empezamos hablando de Begoña Gómez y acabamos con la señora Guardiola en Extremadura. Contéstale y después nos ceñimos al tema. Vale. Sobre el tema de Adrián, la verdad es que yo, de hecho, apoyé justamente a mis compañeros que eran bastante críticos con Adrián, porque veíamos básicamente que tenía la intención de irse al Partido Popular. No nos hemos equivocado. Sobre los contratos de emergencia, yo estoy de acuerdo contigo, pero sabes que lo peor de todo es que tú solamente reflejas la parte desde la perspectiva de la izquierda, cuando el problema de los contratos de emergencia es el PP y PSOE. Hay cordos, tanto en el PP como en el PSOE, y en ambos casos le ponen abogados, despachos y chofer para que se defiendan por parte del Partido Popular, en vez de que desde el propio partido, en vez de que el partido se personen como parte de denunciante, no defenderlo a ciencia cierta. Mira, no, es que hemos expulsado a Ábalos, pues a Ábalos bien que le dio apoyo a Pedro Sánchez hace 2 días y demás, y sigue votando las mismas cosas con el Partido Socialista. Por lo tanto, los maquillajes a mí no me gustan, a mí me gusta ir a la raíz del problema, y la raíz del problema es la corresponsabilidad de los partidos políticos en los casos de corrupción. Si el partido político permite que haya corruptos en su lista, pues tiene que asumir el coste de esos corruptos, una parte. Si no, el problema va a seguir siendo igual, da igual que sea PP, PSOE. Además, sobre el tema de la justicia, pues yo creo que más que secuestrar, yo creo que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista llevan secuestrando el Consejo General del Poder Judicial 40 años, desde la reforma donde Alfonso Guerra, una persona que ahora está con mucho sentido de Estado, decía Montesquieu ha muerto y demás, cuando realmente el Consejo General del Poder Judicial debería haber sido elegido por los mismos jueces. Y ojo, lo digo yo, lo dice la Unión Europea, lo digo yo desde 2008, desde que tengo uso de razón política, y lo dice la propia Unión Europea y la propia Europa. Entonces, cada vez que entra un gobierno y demás y no quiera renovarlo, pues lo bloqueamos, como tú bien dices, no llegamos a acuerdo y lo mantenemos bloqueado. Y la solución sería despolitizarlo, no volverlo al modelo que hace el Consejo General del Poder Judicial, esté amaestrado por el poder político y demás. Sobre el tema de rodear del Parlamento de Andalucía, de hecho, lo que se rodeó básicamente es porque se iba a hacer una investidura de Juanma Moreno. Le puede gustar más o menos, pero es el que había ganado las elecciones y demás. De hecho, Vox no iba a entrar en el gobierno, no se contemplaba entrar en el gobierno, porque iba a entrar Ciudadanos, de hecho.
Por lo tanto, aquí vemos otro bulo y demás. Estamos soltando, no, es que se rodearon el Parlamento porque iba a entrar Vox en las instituciones. Entra en la institución del Parlamento porque está elegido por el pueblo y porque Susana le hizo la campaña, porque la única persona que le metió en el debate donde Vox no estaba era Susana. Le dio foco con el objetivo de dividir o de intentar dividir a la derecha, cosa que es una estrategia que el Partido Socialista en su momento la hizo en Marbella, en la Costa del Sol, con el gilismo. Le dio mucho foco y mucha facilidad al gilismo para intentar dividir el voto en la Costa del Sol entre el Partido Popular y Gil y demás. Eso es historia de Andalucía. Ya sabemos cómo surgió eso. Pero vamos, que eso también lo hace el PP, ¿eh? Ejemplo de ello donde apareció Pablo Iglesias en Intereconomía, su primera intervención. No es casualidad. Dividir la izquierda también era otro objetivo. En fin, cada X tiempo construyen monstruos. Y al final los monstruos que van devorándonos a todos. Y sobre el tema de los scratches, los inventores de los scratches siempre ha sido la extrema izquierda. Es más, procede de la Argentina peronista y demás. Y Sarta aquí, ejemplo sin fuente cuando está rodeado por los scratches, Begoña y demás. Pero estoy de acuerdo contigo en una cosa, rodear la sede de los partidos políticos está feo. Da igual que sea Partido Socialista o Partido Popular. De hecho, en 2004 se rodearon las sedes del Partido Popular por una mentira, que estarás de acuerdo conmigo, que se hizo sobre quién había hecho los atentados del 11M, pero se rodearon las sedes del Partido Popular. Y eso está mal. Ni la sede del PSOE, ni la sede del PP, ni las sedes parlamentarias tienen que ser rodeadas, ni el Ocupa al Congreso, que hubo en 2012, por parte de la extrema izquierda. La sede de las instituciones y la sede de los partidos políticos es algo que hay que, yo creo que respetar, independientemente del partido que sea. Y bueno, de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Y sobre el tema de meterle caña a Guardiola y demás, que es cosa que a mí que pasarse con vos nunca me ha gustado. Pero volvemos a lo mismo de siempre. En la lista más votada, por lo tanto tú que te critiques que la lista más votada gobierne cuando Sánchez en la lista no es la lista más votada, no sé, es contradictorio. Aunque estoy de acuerdo contigo, que da igual que sea la lista más votada o menos votada. Existe una cosa que se llama mayorías parlamentarias. Te puede gustar más o menos. Si no te gusta, haz una reforma del sistema electoral y es como en Grecia. El que gane las elecciones tiene 50 escaños más. Por ejemplo. Pero eso que yo soy muy crítico con toda la gente y demás. Y ahora volvemos al tema. Pero el tema de la reforma electoral, tendrían que ponerse de acuerdo los dos grandes partidos y nunca se ponen de acuerdo. Cuando a lo mejor sería un sistema como Francia mejor, de primera y segunda vuelta. Pero nunca se ponen de acuerdo con eso para el tema de la reforma electoral. Eso es un debate también bastante profundo, porque al final las circunscripciones pequeñas, los partidos minoritarios salen perdiendo. Izquierda Unida, si ahora se divide Sumar, Podemos, Izquierda Unida, pues en provincias como Ávila, Teruel, Ceuta y Melilla, que solamente hay un escaño en juego, al final esos partidos minoritarios salen muy perjudicados. Pero fíjate que en eso, ahí te doy también yo la razón, nunca se ponen de acuerdo ni PP ni PSOE para una ley electoral, para reformar la ley electoral, que es un debate que siempre está ahí, nunca se ponen de acuerdo para reformar una ley electoral que favorezca también un poco, que se respete también a los más pequeños, por un lado, que ahora mismo lo tenemos hundido, y que haya una mayoría parlamentaria amplia para que el que gobierne pues pueda actuar con solvencia y con independencia, y si no, pues a los 4 años se vota otro y se cambia el partido. Pero vivimos en una mayoría parlamentaria donde Pedro Sánchez ha sido el único que ha conseguido los apoyos suficientes, y el PP no lo ha conseguido. ¿Por qué no lo ha conseguido? Porque tenía a Vox a su lado, y con Vox pues no iba ni Junts ni iba PNV. Pero si Junts le hubiera dado el apoyo al PP, estoy de acuerdo que Feijóo hubiera hecho lo que hubiera hecho falta para ser presidente de gobierno. Ya mandó a alguno de los suyos a reunirse con gente de Junts, porque estaba dispuesto a lo que hiciera falta. Eso que dicen de Pedro que está dispuesto, no. Pedro consiguió los apoyos suficientes para ser presidente del gobierno y puso de acuerdo a multitud de partidos políticos de diferentes territorios
y de diferentes incluso de diferentes ideologías, para conseguir un presidente del gobierno que trabajara por todos los españoles. Y esa es la realidad, la mayoría parlamentaria. Y a Ciudadanos tendrán que hacer su lectura también. ¿Por qué ha sido absorbido en la mayoría de los territorios? En Andalucía le dio el gobierno a Moreno Bonilla y acabó desapareciendo. Lo fue desmantelando poco a poco, absorbiendo gente y ha colocado a muchos de Ciudadanos en los diferentes cargos y órganos que hay del partido. Ayuso, igual. Ayuso al final absorbió a Ciudadanos cuando lo tenía, eran prácticamente mitad y mitad. Yo recuerdo en Andalucía de ganar Ciudadanos en alguna elección general, al PP. Y ahí fallaron la estrategia un poco de Ciudadanos, porque empezó como un partido bisagra apoyando a la fuerza que más votos tenía y acabó haciendo una línea roja con el PSOE que lo llevó a su desaparición. Y el PP ha sido el que se ha hecho más fuerte en ese sentido, que lo ha absorbido prácticamente todos los votos, porque yo creo que todos los votos de Ciudadanos han ido prácticamente al PP. Al PSOE... Bueno, Fran, sí. ¿qué tiene que ver Ciudadanos con los 5 días que se ha tomado Pedro Sánchez? Vamos a empezar por ahí, vamos a volver al tema. Vamos a ver, para hablar del tema concretamente. ¿Hay tráfico de influencias de Begoña Gómez en el caso del rescate de Europa? ¿Hay tráfico de influencias de Begoña Gómez o corrupción en los negocios en ese caso? ¿O tráfico de influencias en las firmas que aparecen en unas cartas de recomendación de una UTE que pertenece al jefe del máster que dirige? Concretamente, Fran responde a esas preguntas concretamente. No hay tráfico de influencia, no hay nada de corrupción en eso. Hay un claro ejemplo de persecución judicial por ser la mujer del presidente. Y Sánchez, estoy totalmente de acuerdo con que pare 5 días. Y no es que haya parado, es que se ha quedado en casa trabajando, teletrabajando, como está tan de moda desde que pasamos la pandemia. Todo el mundo tiene derecho a tener una pausa, a tener un pequeño alivio en su trabajo, porque están presionando a la familia como lo estaban presionando. Y esa es la realidad. Ni hay corrupción, ni hay tráfico de influencia, y Pedro Sánchez ha dado un paso, una pausa para seguir trabajando y para seguir protegiendo a los intereses de todos los españoles y para que siga España progresando. Y todo el mundo tiene derecho a tener un pequeño parón. Y esa es la realidad, por mucho que quieran disfrazarlo. Me estás diciendo que ha seguido trabajando, pero a la vez me estás diciendo que ha parado. Claro. Por tanto, a ver si nos aclaramos. Ha parado, no ha trabajado. Volvemos a lo mismo de siempre. Cuando un presidente se aísla durante 5 días, porque está aislado, deja de trabajar, porque la función del presidente no es poner café, ni fregar los platos, ni ponerse a escribir un informe. No. La función del presidente es marcar directrices políticas a sus ministros. Si tú te aíslas de tus ministros, ya no estás trabajando. Que es lo que, básicamente, es lo que se ha contado y por parte del propio gobierno, lo que se ha filtrado. Entonces, no ha estado trabajando en su casa. Ha dejado de trabajar durante 5 días, aunque en la carta ponía que se iba a dedicar a los despachos internos y demás. Pero ¿cómo te dedicas a los despachos internos si no hablas con nadie? No puedes dirigir un país sin hablar con gente, coño. ¿Qué? Tú no puedes dirigir un equipo sin hablar con tu equipo. ¿Cómo lo diriges? ¿Por señales de humo? Y si tú eres jefe de equipo y el presidente de tu empresa te dice, oye, jefe, que me voy a tomar 5 días de reflexión y demás, y me gusta mi trabajo, ¿no? Porque me siento muy presionado en la familia y demás, por lo tanto, me aísla de mi equipo, y el jefe te va a decir, por aquí se va a Madrid en modo británico, ¿eh? Perdón por la expresión, estoy intentando ser súper fino con cómo se pondría el jefe.
Y entonces, y sobre el tema de tráfico de influencias, pues bueno, lo tendrá que decidir un juez. Que ahí es donde tendría que estar de acuerdo Begoña. Begoña dice, pues llevarme a la justicia. Si soy inocente, se demostrará tal cual. Pero si hay miedo que se demuestren malas praxis, entonces ya no me lleva a la justicia. Vamos a hacer unas manifestaciones para que no investiguen a nadie del gobierno, ni a la mujer del presidente, ni al presidente, ni al ministro X, ni al ministro Z, ni al ministro. Vamos a hacer una manifestación para facilitar que no haya responsabilidades políticas ni judiciales para los miembros del gobierno, porque eso es lo que pedían esas manifestaciones. No estaban pidiendo esas manifestaciones, quédate Sánchez, no. Estaban pidiendo no se investiguen a los miembros del gobierno, porque son nuestro gobierno. Eso es lo que decían entre líneas. Sinceramente, es una deriva muy peligrosa de que haya una bula papá para gente que forman parte del gobierno y no se puedan investigar y se digan que cualquier investigación por parte de la justicia es una conspiración judeo-masona, bolchevique, fascista, falangista y, bueno, en fin, todos los términos que quieras usar en modo lenguaje, el contubernio de Muni y también todo eso contra Pedro Sánchez y su entorno y demás. Pero bueno, que este es un procedimiento que desgraciadamente se ha usado durante la uso del gobierno de un lado y de otro para decir me están investigando, los jueces son de extrema izquierda, los jueces son de extrema derecha, las falles, todos son bulos. Que, por cierto, es el término que usaba Trump cada vez que le investigaban judicialmente y la justicia le investigaba. Eso es un bulo, los medios están inventando bulos, hay que controlar los medios. De hecho, el propio Trump aprobó una ley para controlar Twitter y demás, una ley antibulo, que básicamente es un control de los medios, indirectamente. Por lo tanto, seamos serios. El ejercicio de Pedro Sánchez en modo Trump no es bonito. Decir que no hay tráfico de influencia sin que se haga una investigación judicial seria, como se está haciendo, es extraño. Es básicamente una apreciación partidista. Yo no lo sé si hay tráfico de influencia o no. Yo lo que sí sé y quiero es que se vaya a los tribunales, se investigue judicialmente y se dirimen responsabilidades de un lado o de otro. Si no hay ningún tipo de problema y demás, no pasará nada. Si hay algún tipo de problema, el proceso judicial seguirá hacia adelante y tendrán que caer quien tenga que caer. Y demás. Y este procedimiento se tiene que aplicar a todo el que se aproveche del cargo para conseguir beneficios y demás. Llámase Begoña y demás. Ahora bien, después podemos hablar sobre el tema de los bulos de Begoña, que nos han soltado algún que otro bulo. Y de hecho, Begoña, si los jueces fueran todos tan conspiranoicos y estuvieran controlados por los poderes económicos, entonces, ¿por qué Begoña denuncia a la tertuliana que le dijo que era un hombre? Si todo es una conspiración y los jueces están todos controlados por la justicia, ¿para qué me voy a tomar la molestia? Porque a lo mejor los jueces no están controlados por el poder económico y decimos eso justamente porque tenemos miedo de que nos investiguen y nos saquen un caso de corrupción que afecte directamente a la presidencia del gobierno. Y es más fácil decir que todo es un bulo y todo es una conspiración de los jueces y de poderes económicos extraños, masones y judeofascistas. En fin. Si lo vamos a ver pronto, que el juez acabará archivando la causa. Y los que se han manifestado... No hay la falle. Los que se han manifestado, ya está el daño hecho, como en el caso Neurona, en el caso Mónica Oltra, y termina archivando en el caso alcalde de Maracena, el número 2 del PSOE, que supuestamente había secuestrado a alguien, el número 2 del PSOE de Andalucía, que era alcalde de Maracena. Le sacaron también justo antes de las elecciones últimas del 28 de mayo del año pasado, que había secuestrado a alguien. Y al final ha acabado archivando la causa, pero ya el daño está hecho. Por tanto, necesitamos una justicia seria que antes de abrir diligencia y de hacer daño a nadie, pues que esté muy seguro. Recuerdo que la Fiscalía, en el caso de Begoña Gómez, no está de acuerdo. No está de acuerdo con que se abra diligencia a Begoña Gómez. Y para ello es necesario también contar con el apoyo de la Fiscalía. Y las manifestaciones que han habido en Ferraz es pidiendo una justicia que sea independiente, una justicia en la que el Poder Judicial quede ya
desbloqueado y que no esté más secuestrado por el Partido Popular, y el apoyo a un presidente que ha sido votado por 8 millones de españoles. Y esa es la realidad, un presidente votado por 8 millones de españoles. Y eso es lo que se han movido este sábado pasado en las sedes, sobre todo en la sede de Ferraz, en Madrid. Y esa es la realidad. Sí, sobre el tema de la manifestación y demás, en la manifestación no se pedía justicia independiente, porque si hayan pedido justicia independiente, estaríamos abogando porque los jueces eligiesen a su Consejo General de Poder Judicial. No es el caso. Lo que se está pidiendo básicamente es que se haga una ley donde facilite aún más el control del Poder Judicial y donde no se investiguen las cosas del partido gobernante. Por eso la manifestación es muy triste y demás. Pero bueno, pendiente sobre el tema de votar. Sánchez no lo ha votado a los 8 millones de españoles, han votado al Partido Socialista y demás. A Sánchez lo ha votado el Parlamento. Es más, de hecho, estábamos antes hablando de las mayorías parlamentarias y por qué no se, al presidente no lo votan la gente. Eso ahí también hay que hacer un poquito de pedagogía, yo creo. La gente no vota al presidente, vota a un partido político y a una lista electoral propuesta por el partido político para que salgan como parlamentarios. A partir de ahí, cualquier parlamentario o no parlamentario puede ser presidente del gobierno y demás, siempre que tenga el apoyo del Parlamento. En este caso, Sánchez tuvo el apoyo del Parlamento en su momento. Un apoyo que, por cierto, fue a costa de contradecirse continuamente y mentir, literalmente, porque no olvidemos que era Fortabulo diciendo no voy a pactar con los nacionalistas. Pactó con los nacionalistas. Me da miedo pactar con Bildu. Pasaría una mala noche si pactase con Bildu. Disfrutan mucho de las noches en Moncloa. No voy a subirte los impuestos. Este es un añadido. Te subo el IVA, que también lo hizo, que por cierto también lo hizo Rajoy. Que yo tengo aquí para dar todo, pero Sánchez bueno. No ha subido el IVA, ¿eh? Con Sánchez no ha subido. Ha subido los impuestos, y tú lo sabes bien. Y bueno, y sobre todo, y ya veremos, y el tema de la fiscalía. La fiscalía depende de quién depende. Es triste que dependa del... De hecho, yo creo que el modelo más interesante sería que la fiscalía se eligiera directamente por fiscales de distrito como en Estados Unidos. Sería bastante interesante. La fiscalía general fuera elegida directamente y demás, no dependiese del poder ejecutivo. Pero desgraciadamente no olvidemos que la fiscalía actualmente es una... Bueno, yo creo que la han cambiado ya, si no recuerdo mal. Pero bueno, siempre anteriormente la anterior fiscal era una ministra del PSOE y ahora es otra persona también dependiente del partido, del Poder Ejecutivo. Entonces estamos viendo de que la Fiscalía desgraciadamente no es independiente y ojalá fuera independiente y no fuera parte del juego. Pero desgraciadamente la situación en la que la dependencia que tiene del Poder Ejecutivo es muy grande. Por lo tanto, es lógico que no, si Sánchez le dice no apoyes esto, pues no lo apoyo. Ojalá que fuera de otra manera, que abriera una independencia más grande de ese poder del Estado, pero desgraciadamente no es el hecho. Si es que hay que hacer muchas reformas estructurales en este país y hay que cambiar el país de arriba abajo, como diría Alfonso Guerra. El día que entre verdaderamente alguien que tenga voluntad de reformar el país no lo va a reconocer ni la madre que lo parió. Porque como está el país actualmente de estructura... A los liberales les gustan Alfonso Guerra, les gusta Leguina. A mí me echó. Yo soy socialiberal, ¿eh? No te equivoques, yo soy socialiberal. Es un concepto bastante curioso. Ahora les gusta esta gente, cuando no lo han venido votado en la vida, vaya. Y ahora resulta que... Hombre, yo desgraciadamente no lo puedo votar, porque era muy joven. Ahora os gusta Paje también, pero luego seguro que no lo votaréis, si llegara el momento. Bueno, ahora, la decisión de seguir que ha tomado Pedro Sánchez, ¿cómo la valoráis? Yo positiva porque se debe a los votantes, aunque se vote, como ha dicho el compañero Jesús, desde las circunscripciones o en cada circunscripción una lista de parlamentarios, pero la gente han votado al PSOE y han votado a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se echó el partido a la espalda después de esas elecciones municipales y consiguió sacar un resultado estupendo en julio, echándose el partido a la espalda y haciendo una campaña prácticamente presidencial y unipersonal, basándose en la figura de Pedro Sánchez. Y consiguió sacar 8 millones de votos, 1 millón más que la última vez, a pesar de haber pasado por los indultos catalanes, que se rompía España y toda la historia esa ahí, milonga y pan y circo que no vendieron, pero sacó 1 millón más de votos, casi 8 millones de votos.
Y esa es la realidad. Pedro Sánchez se debe a la gente que lo ha votado, se debe a los partidos que lo han apoyado y se debe a la ciudadanía española para seguir transformando y para seguir que España progresando. Bueno, Jesús. la verdad es que yo estoy viendo el análisis. Yo la verdad que tuve muchas dudas. Pensaba que iba a dimitir, después pensé que no iba a dimitir, después cuando fue al rey a molestarlo, dijo, hostia, pues a lo mejor dimite. Y no sé, para qué fue a hablar con el rey, a molestarlo y demás. No entiendo. Pero bueno, de ustedes me lo explicaron, es no más que una estrategia política, más que otra cosa. Pero bueno, en cualquier caso hemos visto de que este hombre puede ser perfectamente guionista de la serie House of Cards, donde uno de los capítulos, Frank Underwood hizo un amago de dimisión, convenciendo a todo su entorno para consolidarse aún más en el poder y tener más ancho Castilla para legislar en base al avance de su agenda personal. Y esto básicamente es lo que ha hecho Pedro Sánchez, básicamente. Ha hecho un House of Cards de polígonero, de mi polígono. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que esto es malo para el PSOE. ¿Por qué? Porque el PSOE se ha dado cuenta de una cosa. El PSOE tiene un problema de hiperpresidencialismo. De hecho, esto es una tesis que mantiene una periodista de la cadena C, Estíbaliz, nunca me acuerdo del apellido y demás, pero bueno, es bastante conocida. Que básicamente no hay una sucesión clara en el Partido Socialista de Sánchez al día de hoy. Estos 5 días, Sánchez, en ese sentido, lo ha demostrado, que es otra de las teorías que se mantiene él, de que es básicamente decirle al PSOE, bueno, si no me queréis, ¿a quién cojáis? Y no hay sucesión posible en el Partido Socialista a este hiper Sánchez, a este liderazgo hiperpresidenciable, además este hiperliderazgo. Entonces hemos estado viendo de que no hay una sucesión posible y demás, y eso para el PSOE es un problema, porque cuando Sánchez abandone la presidencia, que tendrá que abandonarla alguna vez, ¿a quién pones? Pues no se sabe. No hay una idea clara en el propio Partido Socialista. Y también hay otro gran problema y demás, y que el propio Sánchez ha demostrado y demás, que no, es que no hay sucesión, no, es que no hay sucesión. Pero también hay otra cosita que no me acordaba yo, pero bueno, así está la cosa y así se la han contado. Siempre sí me acuerdo, que se me ha olvidado. Pero hace 3 minutos me has dicho que votaron al PSOE, que no votaron a Pedro Sánchez, que votaron al PSOE y en cada circunscripción votaron una serie de parlamentos y ahora me estás reconociendo que hay un hiperliderazgo, sí, pero claro, presidencial de Pedro Sánchez y que la gente ha votado a Pedro Sánchez, que no ha votado al PSOE ni a la circunscripción, a la lista. No, pero eso me refiero en el sentido, para la Secretaría General y demás. Si Pedro Sánchez abandona la Secretaría General y abandona justamente pues el Partido Socialista, no, nadie sabe quién podría sucederlo. Porque recuerda que, al fin y al cabo, la Secretaría General va aparejada a la candidatura en el Parlamento, a la presidencia de gobierno y demás. Si no tienes un candidato claro y no tienes un candidato viable, tienes un problema muy gordo interno del propio Partido Socialista. Y esto se cuenta en el propio Partido Socialista. Esto lo cuentan varios periodistas muy cercanos al PSOE. Estamos hablando de un partido con 140 años de historia, con más de 140 años de historia, con que empezó Pablo Iglesias, pasaron... Sí, pero la mitología es muy bonita para sostener un mito, como bien sabemos, pero seamos serios, una estructura de poder, que es el Partido Socialista, tiene que tener unos mecanismos claros, unos mecanismos de sucesión claros. Ya se tendrían que estar posicionando gente claramente, pero bueno, parece ser que Pedro Sánchez el otro día también en una de sus entrevistas, creo que fue en Radio Televisión Española, dijo que bueno, a mí estaré 4 años más y lo que quiera el pueblo. Es decir, claro, se va a saltar la ley no escrita de 2 mandatos. Que eso es otra. En el momento que hay un presidente que lleve más de 8 años, las posibilidades de corrupción aumentan. Siempre ha pasado a lo largo de la historia, porque se acaban los mecanismos psicológicos de la persona en cuestión, se cree que el sillón es suyo, no de los electores. Entonces empieza a hacer cosas bárbaras y demás. También pasa cuando un partido acaba atesorando el control político mucho tiempo. Pasó en Andalucía, con los 40 años del PSOE, que generó casos de corrupción muy gordos, entre ellos los ERE,
uno de los casos más gordos de corrupción, o pasó, por ejemplo, en Valencia, con los casos de corrupción del Partido Popular, que también llevaron mucho tiempo, por ejemplo. Entonces estamos viendo que en el momento de que se incumple el mandato de 8 años, el concepto de la ley no escrita de 2 legislaturas, pues la limitación de mandato no escrita, porque no está escrita en ningún sitio, pero es una regla es una regla consensuada entre todos los partidos que se han ido cumpliendo uno a uno. Lo inició Aznar, después lo mantuvo Zapatero, Rajoy también lo mantuvo. La moción de censura lo echó. Claro, pero iba a ser 8 años. Pero bueno, lo que te quiero decir es que el incumplimiento de esa regla de oro puede abocar a que haya casos de corrupción. De hecho, Felipe González, ¿cuántos mandatos tuvo? Estuvo 12 años, si no recuerdo más, 3 mandatos, si no recuerdo más. 12, ¿no? Y entonces estuvimos viendo que los casos de corrupción a partir del segundo mandato, después un poquito después, empezaron a aparecer en el momento que se pensaban que el cargo y el Estado era suyo. Por lo tanto, es que volvemos a lo mismo. Quien gestiona el poder político son personas. Ya, Independientemente, y por eso es el peligro del poder, por eso tiene que haber contrapesos y contramecanismos y demás. Por eso el Consejo General del Poder Judicial tiene que ser independiente, no más dependiente del poder político. Porque ser más dependiente facilita que no haya contrapesos. Y la falta de contrapesos facilita que haya corrupción y que nuestra democracia sea vulnerada poquito a poco y se vaya degradando. Y poquito a poco, en cualquier momento, los ciudadanos ya estarán hasta las narices y acabará apareciendo un líder populista que le prometa soluciones simples y la democracia desaparecerá. Porque eso ha pasado a lo largo de la historia. Hay un libro muy bueno, que Así muere la democracia, que lo explica muy bien, de cómo la erosión de las instituciones, cuando los partidos tradicionales intentan acaparar todo el poder político, acaba generando una desafección tremenda de las instituciones, la desafección del pueblo, y eso genera problemas. Y aparecen gente como Trump, como Chávez, porque, por ejemplo, Hugo Chávez aparece básicamente en Venezuela por una reacción contra los modelos tradicionales de partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha. Y eso que Venezuela es una de las democracias más consolidadas en aquella época y demás. Pero apareció un Hugo Chávez. En América apareció un Trump porque está la gente quemada con el Partido Republicano y con el Partido Demócrata y la desafección de las instituciones, los problemas institucionales que había. ¿Por qué aparece también Hitler? Porque la República de Weimar también se acabó quemando por las mismas circunstancias y demás. Por lo tanto, unas instituciones sólidas con unos contrapesos fuertes asegura que no aparezcan líderes populistas. Y es lo que hay que trabajar, yo creo, desde todas las posiciones políticas. Pero desgraciadamente ni desde el PP ni del PSOE están en eso. Yo ahora mismo me encuentro muy solo diciendo tal cosa, pero bueno, vamos a ir. Pero la decisión de que siga Pedro Sánchez o no, eso depende de los militantes del PSOE. Es una organización independiente, es un partido político que decide que siga su líder o no, o que haya un relevo. Y eso depende de sus militantes. Depende de la militancia y cuando llegue el momento pues habrá una primaria para decidir la sucesión de Pedro Sánchez. Pero ahora mismo es un líder consolidado, un líder votado por el pueblo y un líder que de momento es el presidente del gobierno. Y hay muchos militantes en el Partido Socialista, muchos militantes, un partido con más de 140 años de historia y claro que sí, que está preparado para el relevo cuando llegue. Tenemos María Jesús Montero, Pachi López, Óscar Puente, Carolina Darias, y así, etcétera, 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 gente más que preparada para seguir con el relevo. Margarita Robles, la ministra de Economía que se fue al Banco Central Europeo, Josep Borrell, si hay que recuperarlo también, y por qué no Zapatero, un líder indiscutible que cada vez es más respetado en el mundo. Y eso lo decidirán los militantes, no otros, los militantes del Partido Socialista. Ahora os quiero preguntar, cada vez son más las voces que dan por agotadas estas democracias liberales, que hay un agotamiento de la partitocracia. Y vosotros dais soluciones desde dentro del sistema. Fran defiende al gobierno, tú defiendes posiciones liberales.
¿crees que la solución está en este sistema que ha dado síntomas de agotamiento? Bueno, ya decía Churchill que la democracia era el peor de los sistemas, pero el mejor de los sistemas que tenemos y demás. La alternativa a la democracia, que es la autocracia rusa, un gobierno ultraconservador que tiene básicamente controlado a todos los poderes, que asesina a opositores. La democracia popular, que de democracia tiene poco, China, que coge lo peor del ultracapitalismo salvaje, la parte económica, que tampoco es capitalismo de Estado. Básicamente las élites del partido controlan todos los resortes económicos del país y demás. Y a la vez hay una dictadura donde tenemos un gran hermano y donde hay un Internet, donde hay una gran muralla cortafuegos del Internet. Yo creo que en ninguno de esos dos modelos, o el modelo de Corea del Norte, que estamos hablando de reino ermitaño, sinceramente, yo no creo que no creo que exista ningún modelo alternativo a la democracia y al sistema de libre mercado, pero sí creo que existen unas posibles mejoras en el propio sistema democrático para asegurar una democracia. Desde, por ejemplo, que se puedan hacer referéndum directos, por ejemplo, como se hace en Suiza, sobre cuestiones polémicas, ley del aborto y demás, se pueden hacer perfectamente, plebiscitos y referéndum. Es una opción y demás. O, por ejemplo, yo qué sé, o por ejemplo, que el Consejo General del Poder Judicial sea más independiente y sea de contrapesos aquí en España y demás. O que el estado de bienestar, nuestro modelo de derechos sociales y demás, se consoliden constitucionalmente por una reforma constitucional. Por ejemplo, la democracia no está agotada, que el pueblo y el Estado, que el pueblo pueda votar y que el Estado de Derecho, que son las leyes, el imperio de la ley, te diga claramente, oye, estas son las leyes, estos son las leyes que tú tienes que cumplir, tienes que leerlas y tienes que saberlas. Y tienes la obligación de saberlo y conocerlas. Eso no está agotado. Lo que puede estar agotado es los partidos tradicionales en algunos países. De hecho, se han dado casos en Francia, por ejemplo, donde el Partido Socialista francés fue arrasado por Macron y el movimiento y su partido político. O, por ejemplo, en Alemania, en Estados Unidos, cuando el Partido Republicano sufre una erosión por parte del trumpismo. Que al fin y al cabo podemos ver dos reacciones muy diferentes, pero que son alternativas a los partidos tradicionales y demás. En este caso de Trump y demás, o Bolsonaro, por ejemplo, es la respuesta populista con el objetivo de avanzar hacia democracias autócratas, como por ejemplo la húngara. O, por ejemplo, en Francia vemos la respuesta del propio pueblo diciendo, oye, que vamos a intentar conseguir reformas democráticas un poco más radicales, que el gobierno de Macron tiene todos sus fallos, estamos de acuerdo, pero es un gobierno democrático que sigue la tradición democrática, pero con visiones más innovadoras. Y después también tenemos otras relaciones más extrañas, por ejemplo, el ascenso de los populismos, que tenemos ascenso de los populismos por todas partes. Y eso tenemos que combatirlo, porque ahora mismo nos estamos enfrentando, porque, por ejemplo, la guerra de Rusia y Ucrania, eso es la expresión básicamente de la lucha entre la autocracia y la democracia, llevado al terreno de las armas. Y eso es, por eso esa guerra es tan existencial para Europa, porque va a definir nuestro modelo de manera de vivir. Si gana Rusia, las autocracias avanzarán. Si gana Ucrania, las democracias se consolidarán, serán su hecho de armas. Como fue, por ejemplo, el hecho de armas que facilitaron la unificación alemana o italiana, que fueron hechos de armas, de hecho. Pues yo estoy de acuerdo también con Jesús que hay que reformar nuestra democracia, pero que la democracia es el sistema político más sano, por llamarlo de alguna manera. Si no hay democracia, lo que hay es dictadura. En eso no estoy yo para nada de acuerdo y tiene que haber más democracia. Siempre ha habido revueltas y crisis institucionales. Recuerdo 2011, la revuelta a las primaveras árabes, que luego al final nos llevó al 2011, al 11M de aquí al 15M de aquí de España, que surgió Podemos en un primer momento y después Ciudadanos pues dio el paso de Cataluña al resto del país. Y esos dos partidos pues crecieron a partir de esa revuelta y consiguieron asimilar, conseguir esos votantes cabreados, esos votantes que no iban a votar y consiguieron pues
aunar a toda esa ciudadanía que estaba cabreada con el Estado y estaba cabreado con el sistema político que teníamos. Y ahí está el resultado, primer resultado que tuvieron. En la Europea Podemos consiguió un resultado con la cara de Pablo Iglesias en esa europea del 2014, creo recordar, que fue cuando entró Pablo Iglesias, 2014-2015, cuando Pablo Iglesias rompió todos los esquemas con una candidatura personalista, porque las papeletas recuerdo yo que iba Pablo Iglesias, y a partir de ahí pues empezó el ascenso de Podemos, que hasta en encuestas lo pusieron como primera fuerza política. Luego entró Ciudadanos, que dio el paso de Cataluña a Madrid, y también en algún momento también la encuesta lideró también el voto. Luego lo mismo que sube, pues baja, y ya empezó también el descenso de Ciudadanos, que fue más rápido que el de Podemos. El de Podemos ha sido a partir de Sumar, que le ha ido quitando cuota de poder y lo ha ido absorbiendo, y también ha ido a menos. Eso es una evolución histórica de que siempre ha habido crisis del Estado, crisis institucionales, donde han surgido una serie de partidos políticos que han conseguido rescatar, que han conseguido identificar a ese electorado cabreado, y han surgido y han subido como la espuma. Eso fue no hace mucho, en el 2011. Ahora estamos en el 2024 con otra crisis institucional, sobre todo por el tema de la crispación que hay entre partidos que están jugando, yo creo, también un poco de manera sucia con el mensaje fácil y sin hablar de política, porque los medios tampoco dan eco a las políticas, dan eco al Zasca de Óscar Puente, lo pone en primera plana, y el despiste de Feijóo con el Mediterráneo en Huelva, pues te lo pone también en primera línea. ¿Ahora qué? ¿Surgirán otros partidos que consigan rescatar a esta serie de personas? A día de hoy no lo tengo claro, pero sí está claro que hay una crisis institucional que necesita una serie de reformas para que haya más democracia. Y habría que empezar por el secuestro del Consejo General del Poder Judicial y acabar con ese secuestro, por ejemplo, y una ley electoral también un poco más justa, donde todos los partidos minoritarios tuvieran su representación sin ningún tipo de problema, y el partido que gobernara pues también tuviera más independencia para gobernar de la manera más autónoma posible. Eso es un debate bastante intenso, que o caminar hacia el modelo francés de doble vuelta o seguir con un sistema parlamentario como el que tenemos. Pero esto es un debate intenso que a ver si los dos grandes partidos se ponen de acuerdo y trabajan en esa línea. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el debate de hoy. Habrá más en el futuro, con más gente, y que se oigan todas las opiniones. Un fuerte abrazo a los dos y hasta próximas oportunidades. Un fuerte abrazo también a todos los que nos han estado viendo. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Un abrazo.